Hace varios meses atrás hablamos sobre una de las animaciones más violentas, explícitas y terroríficas jamás creadas para Five Nights at Freddy's. Y creo que definitivamente a muchísima gente le encantó este análisis porque se convirtió en uno de los videos más vistosos dentro del canal. Tenía la leve impresión de que nos encontraríamos de vuelta una vez más para analizar una animación similar, y esta vez viene de mano de nada más y nada menos que de Nautico 3D, un artista y animador argentino que fue el creador de la animación original de Five Nights at Freddy's 3 que vimos hace tiempo. Hoy vamos a revisar la segunda parte de esta animación que profundiza un poquito más dentro del horror detrás del hombre que ya no era un hombre, sino un monstruo. Buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. El video empieza desde donde lo dejamos la vez pasada, viendo un plano directo donde Springtrap o William Afton se levanta la máscara para exhibir su rostro demacrado y completamente podrido. Personalmente recomendaría mucho que vieran ese video pasado para tener un poco más de contexto, ya que la animación continúa desde este punto donde William levanta su máscara y podemos verlo directamente en persona a él. El video tiene un ligero disclaimer o aviso sobre el material violento que veremos acá, una pequeña advertencia sobre lo que vamos a ver a continuación, y lo primero que apreciamos es una toma donde Springtrap aparece en primer plano levantándose del suelo tras haber atacado al guardia de seguridad que vimos en la ocasión anterior. Este guardia parece que no corrió con la misma suerte del guardia de Five Nights at Freddy's 3, ya que resultó ser víctima del ataque de William, teniendo prácticamente todo su rostro desfigurado, ensangrentado y empapado en su propio jugo vital. William lo exhibe ante nosotros y después de hacerlo procede a llevarse a su presa fuera de cámara. Luego de esto podemos ver a los demás Phantom Animatronics que en esta versión de la historia tienen una apariencia muchísimo más espeluznante y aterradora. Apreciamos a Balloon Boy con un rostro mucho más estirado abriendo su boca y acercándose hasta la cámara, como un recordatorio de que no está solo en esta prisión. Mangle también lo acompaña desde la parte de atrás. Y me parece interesante porque acá en esta animación le dan un papel mucho más importante a los Phantoms, haciéndolos lucir más que solo un obstáculo, sino como un recordatorio para William. Luego podemos ver un pasillo mientras una música tétrica nos acompaña de fondo, todo para apreciar a Springtrap caminar por este lugar mientras no deja de mirar fijamente hacia nosotros, como si quisiera decirnos algo con su mirada y su silencio. William, una vez parado en aquel sitio, decide encender la luz para revelarnos de nuevo su mórbida cara, ya putrefacta y destrozada debido a los años de estar atrapado dentro de aquel doloroso traje. Algo que llama mi atención es cómo su mandíbula está prácticamente disfuncional y dislocada, cosa que podría ser producto de su consumo de carne, cosa que ya discutimos en la vez pasada del video, y aunque muchos me dijeron que no era el caso, esta animación lo confirma por completo. La toma cambia y podemos ver un cuchillo en el suelo, probablemente recién utilizado por el mismísimo William. Algo que me gusta de esta animación es cómo Nautico utiliza los conceptos de los Phantoms para amplificarlos mucho más. En Five Nights at Freddy's 3 podemos ver una alucinación en la que Chica aparecía dentro de una de las máquinas arcade, pudiendo ser así como aparece su jumpscare en la oficina. En esta ocasión, Nautico hizo que literalmente Chica pudiera desprenderse de la máquina usando un aura mística y hasta espectral para reflejar que los Phantom son mucho más allá que alucinaciones del guardia, pues este ya no tiene vida. Vemos como entonces todos los Phantoms van desapareciendo, mientras la música se reproduce en reversa y Phantom Balloon Boy se vuelve opaco entre el aire de la atracción del terror, y Puppet se oculta dentro de lo más profundo de su caja musical, casi como si no quisiera presenciar lo que veremos a continuación. Acá podemos observar a William haciendo cortes a una parte de la carne de la víctima que ya mencionamos. La escena es extremadamente sangrienta y muestra a un William Afton concentrado haciendo cortes, mientras observa a sus dos compañeros a los lados. Este decide comerse el corte que estaba haciendo, confirmando exactamente lo que les dije la vez pasada. No come por necesidad, come porque es lo único que sabe hacer. Esta animación demuestra que William es algo mucho más allá que un humano común. Es un monstruo, un animal que depende únicamente de su instinto carnívoro y sanguinario. Sin embargo, algo se asoma en la distancia. William parece notar un recuerdo de su pasado, y es donde vemos a Fredbear. Fredbear lo observa estático, mientras su mandíbula ensangrentada es un reflejo de algo que sucedió en el pasado que pudo ser traumático para él. Posiblemente la mordida de 1983 que todos conocemos, donde el hijo de William falleció debido al impacto del animatrónico en su lóbulo frontal.
canal. Fredbear se enciende y William parece empezar a recordar lentamente su pasado, cuestionándose sus acciones al mirar el cuchillo que cargaba en su mano. La escena cambia y podemos ver de vuelta al Spring Bonnie que vimos en la animación pasada. Ahora apenado, esconde el cuchillo para intentar demostrar que no es un monstruo, aunque ya todos sabemos que sí. La cinta se detiene momentáneamente y podemos apreciar un comercial de nada más y nada menos que de Freddy Fazbear's Pizza. Acá vemos a los animatrónicos de Freddy, Bonnie, Chica y Foxy actuar en un comercial animado inspirado para la pizzería. La animación está excelente y me gusta mucho que sus diseños sean tan parecidos a los vistos en la película. Es aquí donde podemos ver que esos diseños espeluznantes ya venían de por sí gracias al extraño aspecto pero familiar que tienen. En la cinta vemos como William, en el papel de The Yellow Rabbit, le da la bienvenida a todos a la pizzería, presentándose a sí mismo. No sé exactamente si la intención de Náutico era reflejar una cinta de verdad dentro del canon de sus animaciones, pero me da toda la pinta que la propia cinta es una alucinada de William en su mente, ya que vemos cómo se presenta como la sorpresa final del show, y vemos cómo incluso Bonnie, que sabemos que está poseído, lo observa como alguien que no quiere tener cerca. William dice entonces que jugarán a las escondidas y procede a empezar a contar hacia atrás, solo para ver tomas donde usando el cuchillo parece estar atacando a alguien que graba. Cuando termina de contar, observa fijamente la cámara y todo se torna cada vez más oscuro. Luego podemos ver a los animatrónicos cobrando vida, probablemente igual a como lo vimos la vez pasada, y vemos como Freddy se levanta, y así sucesivamente le siguen Bonnie y Chica al igual que Foxy, todos cubiertos de sangre, ya que sabemos que William escondía lo que no se comía dentro de sus cuerpos metálicos. Vemos una toma donde aparece Bonnie parado en un área donde hay varios arcade, uno que parece ser el mismo juego espacial que vimos antes, y lentamente todos se dirigen al área donde estaba escondido William para confrontarlo. Freddy se desactiva debido a una descompostura y es aquí donde podemos ver que su alma sale una vez más listo para atacar a William. Algo que no vimos la vez pasada fue a Golden Freddy, quien esta vez sí que aparece retorciéndose detrás de William, listo para activarse y llevárselo consigo. Vemos que todo esto fue directamente un recuerdo, pero más que un recuerdo, una condena hacia William por todas sus acciones, mientras este lentamente cae rendido ante las llamas, ya que la atracción del terror empezó a quemarse. William empezaría a incinerarse, pero este no sería su final. Como bien sabemos, William siempre regresa, y así lo hizo, levantándose de las llamas sin traje para volver a empezar todo una vez más. Y bueno, honestamente no sé si habrán más partes de esta animación, pero me parece una conclusión bastante acertada, mostrando a William como el verdadero monstruo que es sin una pizca de humanidad, pero también mostrando partes y tintes de su pasado correspondientes a la animación pasada. Está de más decir que obviamente esto es una animación fanmade y William Afton no comía carne humana en ninguna parte de la historia de Five Nights at Freddy's. Lo digo como una aclaración, ya que aunque en este canal hablamos de temas canónicos, también mencionamos cintas VHS creadas por la comunidad. Lo digo porque mucha gente usualmente suele tener esta confusión. Pero bueno, dime tú qué te pareció esta cinta. ¿Crees que es de las más aterradoras jamás creadas para Five Nights at Freddy's? Te estaré leyendo en los comentarios, pero antes de irme me gustaría saludar a mis conejos sanguinarios del canal. Un saludo para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sugiya Sokovia e Ibidomi. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.